Mis amados hermanos, muy buenas noches. Dice la palabra del Señor: decí a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y nos salvará. Qué bueno que en esta noche, hoy un poquito diferente, en la Escuela de Liderazgo, en la clase número 105, impartiendo la visión. Y qué importante que hoy podamos estar juntos recibiendo la impartición de nuestro Padre Celestial en esta Escuela de Liderazgo. Me remonto mucho a lo que dice y lo que hemos aprendido por años, ¿no? Que muchas veces el gran obstáculo de la obra del Señor no es el enemigo directamente, sino que es la falta de un liderazgo maduro. Y por esto la importancia de esta escuela de liderazgo. Y cuando estamos viendo la visión de la iglesia, pues nos bendice, porque ahí vamos desarrollando todo lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Gracias por estar presentes, por recibir toda la instrucción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Señor, gracias por permitirnos, Señor, por medio de esta transmisión, poder ser impartidos, el no dejar, Padre Celestial, Señor, sino avanzar en lo que tú has determinado para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque somos centro de la expansión de tu reino. Háblanos, por favor. Ministra nuestro espíritu, a nuestra palabra. Gracias por la vida de nuestro pastor, el misionero José Satirio dos Santos, por la pastora Naira Andrade, por todo el ministerio, por cada uno de mis hermanos, Señor, que si están en esta escuela, Padre, hay una propuesta del Espíritu. Hay una intencionalidad, Señor, para avanzar. Hay una intencionalidad para ser impartidos. No solamente para recibir una palabra, Señor, sino una palabra, Señor, que pueda generar en nosotros un liderazgo maduro, un liderazgo, Señor, que conforme a la necesidad que en este momento nos exige, Señor, lo que vivimos, Padre Celestial, seamos formados para suplir esa necesidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, ustedes tienen su apunte, su cartilla. Sin embargo, he propuesto de que estas clases también las podamos tener en Word, que también las podamos tener clase por clase, en algunas cosas ampliadas, algunos temas mejorados en letras y todo ese tema, ¿vale? Hoy vamos a ver nuestra clase número 4, Centro de la Expansión del Reino de Dios, la visión de la casa. Hemos llegado a una clase concluyente en nuestro aprendizaje sobre los fundamentos del centro cristiano, la visión del centro cristiano, lo que Dios le ha dado a nuestro pastor José Satirio dos Santos. Y seguimos leyendo, dice, sin llegar a ser centro de la expansión del reino de Dios, no se logra cumplir nada de lo que vimos con anterioridad, pero tampoco se puede hacer realidad
de la expansión del reino sin el motivo de rendirle adoración. Hablamos que somos centro de revelación, somos centro de adoración, somos centro del poder de Dios y hoy estamos hablando que somos centro de la expansión. Tampoco se puede expandir el reino sin haber sido transformado ni ser empoderado. Por eso Hechos 1:8, que lo vimos estos días, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Las delimitaciones del tema, la expansión del reino de Dios y su máxima extensión. Competencia específica, construir la comunidad como plataforma misionera. Algo muy importante de la plataforma misionera que decía Rick Warren y decía, nunca habrá un trabajo misionero sin que la persona que tenga que estar enviada allá cuente con las condiciones dadas por el Espíritu para desarrollar dicha tarea. Porque en esa plataforma misionera se necesitan personas maduras, aquellos que van, pero también aquellos que apoyan. Algo importante acerca del bosquejo de la lección, identificar las características de la misión de Dios, entender las condiciones de la expansión del reino de Dios, extender el reino de Dios en la evangelización y la extensión misionera. El objetivo de la lección es aprender a vivir como agentes de la misión de Dios. Hemos hablado en nuestra iglesia en mucho tiempo de cómo Dios nos permite poder servir a nuestra generación y el poder en este espacio que Dios nos da, los años o los días que el Señor nos tenga previstos para servir a su obra, pero que nosotros podamos servir, no importa cómo, pero así sea un poquito de la gracia que Dios colocó sobre nuestras vidas, poderla impartir en este espacio de nuestra generación, como lo dice David. Se recordarán ustedes que siempre que estamos hablando de la escuela de liderazgo o de cualquier actividad que hacemos en la iglesia, estamos hablando de una impartición. David dijo, yo le serví a mi generación. El Señor Jesús, hablando en hebreo, dice, yo no fui rebelde, yo serví a mi generación y conforme a todo lo que estaba escrito en el libro, eso fue lo que yo le serví a mi generación. Entonces, número uno, identificar las características de la misión de Dios, su cumplimiento por Jesucristo. Ahora, la misión de Dios nace la misión de Dios nace de la contradicción entre el propósito original de la creación y su estado actual en pecado, en presencia del abuso de la libertad de decisión que el Creador dio a los seres humanos. Él mismo asumirá la misión de hacerse hombre para redimir la culpa del primer Adán por la sumisión voluntaria del segundo Adán. El propósito de Dios que se echó a perder, y lo leemos en 3:15 de Génesis, y hablando, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra del Señor dice que Adán y Eva pierden ese propósito original. El Señor asume y el Señor dice, ahora yo entonces cumpliré ese propósito, y por eso Él se llama, nuestro Señor Jesucristo se llama el segundo Adán también. Cuando estas personas hacen lo malo, dice la palabra del Señor que una promesa que Dios le da a Eva fue que Eva, este problema vino a raíz de que tú no me obedeciste, pero el Señor la redime y le dice, a través de tu vientre, de tu generación, yo levantaré quien destruirá el imperio de la muerte. Por eso Colosenses 2:13, hablando acerca de lo mismo, dice, antes de recibir esa circuncisión, hablando de la circuncisión, ustedes estaban muertos en transgresiones y en pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, hablando de Cristo, anuló esa deuda que nos era adversa y lavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las autoridades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando en la antigüedad
un capitán o un general doblegaba a uno de los enemigos, ellos iban sometidos desnudos, iban por el camino triunfal. Era que todos los de esa población, guerreros, después de la batalla, se encaminaban haciendo pues todo un camino, y los enemigos pasaban derrotados. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús derrotó a todos los principados, no a algunos, a todos los principados. Entonces, y a potestades y tinieblas, y pagó lo que no hizo el primer Adán, el segundo Adán lo hizo. El sacrificio del Señor Jesús levanta un puente perpetuo por encima del abismo de separación entre los seres humanos y Dios. El Señor Jesús es el misionero que cumplió la misión del Señor. Salió de su lugar y fue movido a ¿qué? A hacer misiones, las misiones del Padre. No obstante, en el mundo sigue dominando las tinieblas mientras las buenas nuevas de la liberación no hayan alcanzado a sus habitantes. Hace falta crear las oportunidades hace falta crear la oportunidad que ellos salgan de las cárceles espirituales dentro de los que el pecado los tiene esclavizados, hablando a las personas que viven sin Dios. Su propagación en el mundo por la iglesia, hablando de la expansión y hablando de que el Señor Jesús es el puente y fue el puente. Si Jesús es el puente entre Dios y los hombres, sus discípulos transformados y empoderados tienen la función de dar a conocer la misión que ya fue cumplida. La iglesia entonces funciona como un brazo de amor que Dios extiende hacia una creación sufriente. Comisionados por el Señor, los discípulos avanzan penetrando en todas las regiones de residencia humana y en todas las esferas de la sociedad, sabiendo que actúan literalmente en el nombre de Jesús. Esto es más que una metáfora, porque la acción de los discípulos recibe una legitimación solo cuando figuran como representantes de Cristo. El Nuevo Testamento los ilustra de varias formas y como les muestra a sus seguidores. Y él les dice a los seguidores que son sal y luz del mundo porque conservan su identidad mientras atraen al mundo al Señor. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. También nos dice que somos embajadores de Cristo, porque trabajan los enviados por Dios en favor de la reconciliación que Dios ofrece al hombre. Segunda de Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Reconciliados con Dios. Pero esa reconciliación es por medio de la iglesia. Nunca es sobre una sola persona. La obra de Dios necesita gente madura para que puedan ser facilitadores. Lastimosamente, veo con mucha tristeza por los lugares por donde voy y en la tarea que muchas veces hemos desarrollado aquí, que son las inmadureces de un liderazgo que no entiende la visión de la iglesia, que son los primeros que detienen en la expansión del reino de Dios, porque ni son sal, ni entran, ni dejan entrar. Entonces, qué importante cuando la Biblia nos dice que nosotros somos sal, pero que somos embajadores, somos agentes de reconciliación. Por eso la importancia de esta escuela de liderazgo, que entendamos el fruto de lo que dice la palabra de Dios, que es la iglesia. Las cartas escritas por Cristo, porque se distribuyen entre los que ignoran, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, cartas escritas por Cristo, porque se distribuyen entre los que ignoran las buenas nuevas. Segunda de Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tintas, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Por eso la palabra del Señor nos habla, y la palabra del Señor nos dice que somos un pueblo elegido, porque ese pueblo elegido difunde la excelencia de Dios entre los que no creen en Él.
Por eso la consigna siempre, nunca trabajar sobre fundamento ajeno. Cuando una persona es traída por Dios, vaya y venga y gloria a Dios, porque es Dios quien la trae. Pero nunca es el trabajo que el evangelio se vuelva un club social donde las personas lleguen simplemente a opinar, a ser amigos, sino nosotros no fuimos llamados a hablar acerca de nosotros, sino de la expansión del reino de Dios. Y en primera de Pedro 2:9 dice, ustedes son un linaje escogido, son sacerdotes santos, son una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien, y ahí habla de la obra misionera, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso el objetivo principal, donde esta misión se lleva a cabo con la excelencia y la actitud que Jesús modeló, se dará un pleno cumplimiento a la función principal de la iglesia, ser un centro de adoración. Jesús es la máxima autoridad del universo y por eso él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero el mundo no lo sabe todavía. Por tanto, es decir, para que la humanidad entera reconozca su dominio eterno, Jesús envía a la iglesia y dice, hagan discípulos a todas las naciones. Y cuando Dios nos envía a predicar la palabra a grandes y a pequeños, a hombres y a mujeres, a todas las comunidades, Dios dice, hay un pueblo que me adorará. Pero ¿cómo ellos creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo les predicará si no hay quien los envíe? Cuando nosotros estamos en grupos bíblicos, cuando estamos obrando, por el caso de Garagoa, con mi hermana Jacqueline, en el caso de Barbosa, con mi hermano Rosenberg, en el caso de Villa de Leyva, con Nidia Fino, en Tibasosa, con Consuelo Cachope, con La Vida de Barbarita, y así en diferentes lugares, en Bogotá con Giovanna, en cada lugar donde nosotros estamos, en cada uno de nuestros grupos bíblicos, estamos enseñando a la gente. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Religión? No. ¿Les estamos haciendo que vengan hacia nosotros? Tampoco. ¿Hacia dónde Dios nos está permitiendo llevar este precioso evangelio? Que la gente conozca al Padre y que ellos puedan adorarlo. Por eso esta posición única fue confiada al Señor Jesucristo por ser el misionero de Dios. Doblar rodilla delante de Jesucristo y declarar que Él es el Señor, glorificar a Dios nuestro Padre, pero también abre una esperanza de esta gloria para nosotros. Si solo tenemos el mismo sentir. Ahora, en el servicio hay muchos sentires. Y esto no es ahora, el apóstol Pablo nos habla de estos sentires. La Biblia dice que algunos predican por contienda, la palabra del Señor dice que otros predican por vanagloria. Dice que con contienda, por vanagloria, pero el Señor dice, no importa por el motivo que ellos prediquen, lo importante es que Cristo sea predicado. Ahora, cada uno le daremos cuentas al Señor mañana, en un futuro, de qué fue lo que nos motivó, qué fue nuestro sentir. Las iglesias tienen muchos sentires, la gente inmadura tiene muchos sentires, y por eso necesitamos, nuestro sentir está ligado al de Cristo, no está centrado en nuestras inmadureces, en nuestras humanidades. Por eso el obrero de Dios, dice la palabra del Señor, dice que es procesado. ¿Por qué? Porque en el proceso, entonces el sentir de Cristo va a ser nuestro propio sentir. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso, como consecuencia de su sumisión a Cristo, el hombre es rescatado y recibe la vida eterna. La salvación es por ende un efecto de adoración. La actitud de ustedes, dice Filipenses 2:5, debe ser como la de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y haciendo un pare y recordando que esto es una impartición,
Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el sentir? La palabra del Señor dice que la verdad se debe ministrar en amor. ¿Cuál es el sentir, el por qué tú estás en el ministerio? Porque Filipenses nos dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué Dios le dio esa condición al Señor Jesús de, de ser exaltado? Porque a sí mismo se humilló. ¿Cuál es tu sentir en el ministerio? ¿Eres de los que suman? ¿Eres de los que van con este evangelio hasta lo último? ¿Eres un facilitador o eres el que genera la contienda, la división, la murmuración, el rechazo, la envidia, la molestia? ¿Estás sumando o estás restando? Eso solamente, ¿por qué estás en el ministerio? En el ministerio y en la obra que nosotros estamos realizando, familia, es una obra donde nosotros estamos plagados en un mundo de míreme a mí. Yo soy el que tengo la verdad, yo oro mejor, yo sirvo mejor, siembro mejor, yo lo hago mejor, tengo un mejor vocabulario, entonces desestimo al otro, lo humillo, tú no tienes los estudios, tú no tienes la capacidad, no te hubieran puesto en ese lugar, me hubieran puesto a mí. Esos sentires egoístas que obramos como hipócritas, porque no lo hablamos con claridad, sino que siempre, y por eso dice la Escritura, no buscando lo suyo propio, sino lo del otro. ¿Y de quién estamos buscando nosotros gloria? Del Señor. Entonces, ¿cuál es el sentir? Estoy sirviendo a Dios, bueno, porque el pastor me puso en esto. Entonces, por eso yo estoy acá. No, tiene que haber un sentir de entrega. La visión de Dios solamente se puede realizar con personas que estén dispuestas a renunciar a sí mismas, porque este es un trabajo de amor, este es un trabajo de entrega y debe hacerse por los motivos correctos, porque los motivos también los pesa el Señor. Acuérdese que Caín fue una persona con motivos equivocados y fue una persona que mató a su hermano y trató, y no solamente lo trató, sino que lo mató por sentires egoístas. Número dos, extender las condiciones de la expansión del reino de Dios, la expansión local de la iglesia. Entendemos como expansión un crecimiento que se efectúa alrededor de un punto central similar a un globo en inflación. Para, para la iglesia significa que hace un trabajo intenso dentro del perímetro de su entorno cercano, culturalmente parecido. El problema en el que se enfoca es la ausencia de una comunión auténtica entre una persona determinada y Dios. Es por medio del trabajo de evangelización que los habitantes del lugar obtienen la oportunidad de remediar esta necesidad, experimentar las bendiciones de la intimidad con el Señor y motivado por el amor recibido entrando en el servicio a Dios y a la iglesia. La mera presencia de la iglesia en un lugar produce esperanza. La mera, perdón, la mera presencia de la iglesia en algún lugar produce esperanza. Es el caso de la iglesia Centro Cristiano de Chaday cuando iniciamos. Una iglesia pequeñita en un rincón del barrio JJ Camacho, pero allí estábamos siendo luz con todas las necesidades, con todas las carencias que teníamos, que se nos inundaba cuando llovía, era fuerte, pero allí estábamos siendo luz, recibiendo rechazo, recibiendo menosprecio, en algunos ánimo, en otros apoyo, en otros miradas de insignificancia, pero siéndole fieles al llamado de Dios. Por eso es tan importante la palabra, porque yo le sirvo a Dios. Eso es muy importante. ¿Cuál es mi sentido? La expansión en las misiones interculturales. ¿Sabe? Usted como casa de Dios, en los grupos bíblicos, en las unidades de evangelismo, en cada grupo bíblico, en cada barrio, usted es una pequeña luz y está trayendo un ambiente. Por eso debe reconocer qué es las cosas que están sumando a la expansión del reino de Dios desde su servicio y qué es lo que le puede restar. Acuérdese que el trabajo del enemigo
siempre va a querer ser apagar las luces que el Padre está prendiendo. Ahora mi pregunta es, ¿usted es de los que suman para que esa luz sume, crezca, o es de los que restan? Eso es muy importante hacerlo. La extensión en las misiones interculturales. A cambio se describe como extensión la fundación de una iglesia nacida de la iglesia local en un lugar de distancia cultural. Con frecuencia tales lugares se encuentran también geográficamente distantes, pero su rasgo principal es que exige el rompimiento de una barrera cultural, la creencia, el idioma, la tradición de valores y costumbres y otros elementos que componen dicha cultura. Lo que más distingue a los habitantes de tales lugares de aquellos en cercanía a la iglesia local es la falta de oportunidad que ofrece la presencia local de la iglesia. Su única oposición es la llegada de misioneros enviados para que hagan crecer comunidades locales que actúen de forma idéntica a la iglesia madre en cuanto a la evangelización e extensión misionera, pero dentro del marco de su propia cultura. Un caso muy importante que hoy día estamos viviendo es Joana Benavides, es de Bogotá y está con el grupo bíblico en Bogotá. Nidia Fino es de Villa de Leyva y está haciendo luz en Villa de Leyva. Barbarita y Consuelo están en Tibasosa, son de Tibasosa, están radicadas allí, pero allí hay una luz que se expande. El trabajo maravilloso que está gestionando nuestro hermano Rosenberg, Marcela, todo el grupo de personas que están allí, son personas que estando dentro de la comunidad se suman. ¿Por qué? Porque entienden más su cultura, porque son de allá mismo. La interacción entre la expansión y la extensión. Jesús envía a sus discípulos en 3 condiciones entre las muchas que hay en la palabra de Dios. Que vayan empoderados por el Espíritu Santo, que sean representantes fieles de Él, que es testigo. Y acuérdense que la semana pasada cuando hablamos de esto, hablamos de la palabra mártires, ¿se acuerdan? Y que expandan su mensaje partiendo del punto de su estadía actual en todas las direcciones hasta haber agotado a las regiones del planeta terrestre. Por eso en el Nuevo Testamento observamos crecimiento de la iglesia como una obra iniciada por misioneros enviados que llegan a lugares donde plantan comunidades nuevas que se expanden en su entorno y por su parte envían a misioneros que extienden las buenas nuevas más allá de sus regiones en una incesante ola que debe cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Mientras cada iglesia local existe la doble responsabilidad de la expansión y extensión del reino de Dios. Ya no tendrá dónde extenderse porque su lugar de expansión es el mundo entero. ¿A dónde hay que predicar la palabra del Señor? A veces cuando las personas están hablando de la expansión del reino de Dios, están hablando de no, me voy para Chipre, me voy para Alemania, me voy para Europa. No, pero venga, aquí en Santander hay muchos lugares que se necesita predicar. Barbosa tiene muchas veredas, Tibasosa, Sogamoso, Boyacá, tiene una infinidad. O sea, a veces la gente piensa que misionero es estar allá en la Gran Manzana en Nueva York, y si Dios te lleva, pues está bien, pero las misiones, más que pensar en el África, en otras partes, que hay que hacerlo, la iglesia apoya las misiones en África, la iglesia, el Centro Cristiano de Chaday, mes a mes contribuye a la ofrenda misionera a las manos de nuestro pastor José Satirio dos Santos. La iglesia no es ajena de ella, pero Dios nos dio aquí una responsabilidad que es Boyacá, que es Santander, que son los llanos orientales, que es Cundinamarca, o sea, es de nuestro rango. Ahora, si Dios nos quiere llevar a la Patagonia, gloria a Dios, pero seámosle fieles en este lugar. Y por eso la importancia de lo que vengo hablando desde el inicio. El sentir en nosotros tiene que ser puntual. El sentir en nosotros tiene que ser el mismo sentir de Cristo para que estando en el lugar de mi asignación produzca el fruto que el Padre requiere de mí y que no me dé. Y por eso le animo a todos los que están haciendo la obra del ministerio, en los grupos bíblicos, las unidades de evangelismo, que sirven en los diferentes ministerios como la alabanza, los ministros de la palabra, los maestros del bien, protocolo, todo, no se dejen estorbar por el trabajo del inmaduro. Recuerden,
Usted no será totalmente aceptado hasta que no sea totalmente rechazado. Necesita tener un cuero duro para poder recibir las palabras hirientes de aquellos que son inmaduros, que lastiman, que hieren, porque a veces las personas dicen, no, pastor, es que a mí me gusta decir así la verdad, sí, pero eso es que les gusta hablar así la verdad, no están dispuestos a recibir tampoco la verdad. Ellos cuando se les habla, ay, pastor, por favor, hábleme con amor, pero tú no tratas con amor a las demás personas. Entonces, mis hermanos, usted está cantando y hay gente que le va a decir, usted canta horrible, yo no sé por qué usted lo ponen a cantar, si predica, usted predica mal, si se para de ujier, esa ropa, porque hay gente así, lo que yo siempre he llamado, esos burros acostados, que ni entran ni dejan entrar. Por eso siempre en nosotros está ese pensamiento. ¿Cuál es mi sentir para servir a Dios? ¿Cuál es? Si te ponen una tarea, la abandonas y la sueltas. Se la da a otro, entonces lo persigues para que no la haga. Entonces, esas cosas son importantes porque la Escritura nos deja ver a muchos hombres de Dios que fueron perseguidos. Y si está siendo perseguido por hacer la obra de Dios, haciendo lo correcto, obviamente, pues estás en buen camino, porque la palabra del Señor dice, bienaventurados sois por cuanto por mi causa los vituperen y os persiguen. Primera de Tesalonicenses 1:8 y 10 dice, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solamente en Tunja, ¿ya? En Acaya, que usted puede decir, no solamente en, mira el trabajo tan lindo que está haciendo la hermana Jacqueline Castro, allá en Garagoa, dice, no solamente en Macedonia y en Acaya, yo podría decir, no solamente en Tunja, no solamente en Barbosa, Vivasosa, no, y en otros lugares, sino en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Por eso, expandir el reino de Dios, número 3, por la evangelización y las misiones interculturales. Es la constante preocupación de nuestro pastor José Satirio de que el centro cristiano se plantea como centro de expansión del reino de Dios bajo las siguientes perspectivas. Número 1, proclamar el evangelio de Jesucristo con relevancia y pertinencia. Disponerse a ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Esto incluye reconocer que la misión se define por el Señor, que nos corresponde determinar dónde sí y dónde no, y quiénes nos movemos. Y esto es muy importante, disponerse a ser instrumento útil en las manos del Señor. Esto incluye reconocer que la misión se define por el Señor, es decir, que nos corresponde determinar dónde sí, dónde no y quiénes nos movemos. ¿Quiénes nos movemos? Entonces, esto es muy importante, porque vimos el otro día cómo el apóstol Pablo y quería ir a predicar y el Espíritu Santo se le opuso y se fue a predicar a otro lugar y el Espíritu Santo se lo impidió y el Señor lo mandó a un lugar donde no tenía en el panorama. Pero también Dios le habla al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un muchacho joven, y le dice, Timoteo, yo te dejé allí en aquel lugar, si no estoy mal, en Creta, para que corrijas lo deficiente. Y le dice a Creta, le dice a Timoteo, y yo se lo digo a usted, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ahora, esta palabra juventud se la quiero también declarar no solamente a aquellos jóvenes que hacen la obra de Dios, jóvenes personas que tenemos como quién, como John Rincón, como Fernanda, son personas jóvenes, como Jimmy Rincón, son personas, la mayoría de los líderes de los grupos bíblicos son jóvenes, pero hay personas que pueden estar liderando que ya tienen una edad, pero yo le estoy hablando jóvenes en cuanto al ministerio. Hay personas que te pueden tener en poco, no te dejas tener en poco. Esto no es una actitud de orgullo, pero siempre piensa algo. Yo estoy haciendo la tarea que el Padre me colocó. Entonces debes tener esa dignidad del llamado que Dios te colocó. Por eso consagrarse a la evangelización local hace parte de la visión. ¿Quiénes sí, quiénes no? Hay personas que dicen, sí, pastor. A mí hay gente que me dice, pastor, déme ese grupo bíblico. Empiezan el grupo bíblico, al menos no están ni ellos. Hay personas que me han dicho, pastor,
yo estoy aquí para servir y Dios me dijo, y yo digo, hermano, yo no tengo pastor, pastor, apóyeme. Y en 21 años, yo conozco todo eso. En 21 años, y no lo digo obviamente con orgullo, lo digo como un anciano en el Señor, por la experiencia. Y yo le digo, hermano, espérate un momento, no, ya, mándeme ya. Yo le digo, ok, al poco tiempo ni ellos están en la visión. ¿Ve? Entonces quiero animarles a ustedes, que déjense formar para lo que Dios los necesita. Por eso nosotros estamos hablando quiénes sí, quiénes no. La evangelización, consagrarse a la evangelización local en cada lugar donde la misión lleve a la iglesia. Qué lindo estos días que vimos grupos bíblicos que salieron a evangelizar su comunidad alrededor del grupo bíblico. Maravilloso, los aplaudo por esa maravillosa gestión. Construir una plataforma misionera de la comunidad local como elemento de la plataforma misionera constituida por toda la iglesia. No poner límites a la misión de Dios en conformidad a lo alcanzado. Jesucristo se nos muestra en constante movimiento dentro de los perímetros de su propio marco histórico. No cuenta al número de las multitudes que le siguen, sino levanta su mirada para enfocar a las otras aldeas. ¿Qué podemos decir? No, pastor, yo ya hice la tarea, pastor. No nos podemos distraer con lo que ya está y tenemos que levantar la mirada y ver. Mire lo que dice Marcos 1, 32 y 39, y quise colocar este texto para reforzar la idea. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire esto tan tremendo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Ahora mire, mi hermano, qué ejemplo tan maravilloso el Señor nos da en las Escrituras. Porque la palabra nos muestra a nuestro amado Señor Jesucristo con una cosecha enorme, donde se ha agolpado la gente, hay milagros, hay señales, hay maravillas, la gente está allí. Sin embargo, cuando Él termina toda la actividad, descansa un poco, Él se levanta muy de mañana y ora al Padre. Y cuando ora el Padre, quien guía el ritmo del Señor Jesús no son las personas. Dígame si usted y yo dejaríamos para movernos hacia donde Dios nos está llevando. Yo creería que muy difícilmente nos moveríamos, porque diríamos, hemos orado por esta cosecha, ahora que las cosas están funcionando, ahora que el reino de Dios se está expandiendo, ¿cómo yo voy a ir a otras ciudades si yo aquí estoy? No, la palabra del Señor dice que Él toma y tomando esa gran responsabilidad, tomando esta gran responsabilidad tan hermosa, tan linda, Él dice, vámonos a otros lugares, levanta la mirada. Por eso, mi hermano, nosotros no somos personas de estar enterradas en un lugar. Yo estoy en este lugar y muchas veces lo he dicho. Yo estoy en este lugar, pero siempre nos estamos moviendo a otros lugares, a otras naciones donde el Padre nos quiera llevar. Y muchas veces la congregación local lo absorbe a uno mucho porque y estamos desde la madrugada. Gloria a Dios por el equipo tan maravilloso que Dios ha levantado en los devocionales, como Primitivo, Segundo, Edilberto, hombres y mujeres que están allí conmigo, que me generan descanso, porque a veces la tarea es muy agotadora, y estos días que han sido días de quebranto de salud, por eso escucharán mi voz, y para mí genera un descanso, pero muchas veces estamos aquí 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, hasta tardes horas de la noche. Y esto no lo digo desde el sufrimiento, esto le estoy diciendo de que la iglesia, y termina uno el día, y uno ve y dice, caramba, hay más por hacer, hay más por esto, hay más por aquello. Entonces, absorbe demasiado, pero también cuando salimos y el Señor nos lleva a otras naciones, nos lleva a otras iglesias, grandes, pequeñas, medianas, de otros idiomas,
yo digo, Señor, gracias, porque tenemos que levantar la mirada. No nos podemos quedar en el solo lugar porque tenemos que movernos conforme a la dirección, obviamente sin descuidar lo que el Señor ya está haciendo en el Shaddai y en Tunja, pero siendo materia disponible con el Señor para lo que Él quiera para nuestras vidas. Mire lo que hace el Señor, y esto es un ejemplo para usted. Hay una gran cosecha. La gente se está golpeando, milagros, prodigios y señales. Sin embargo, el Señor, y mire lo que los apóstoles le están diciendo a esta gente, al Señor Jesús. ¿Qué le dicen? La gente te busca. La gente. Los apóstoles estaban siendo manipuladores. Bueno, Señor, ya descansó. Bueno, párese y echa fuera demonios, párese y a sanar gente, párese porque la gente ve lo que ve en sus ojos. La gente no está viendo lo global. Entonces, qué importante que el Señor los está capacitando y los está capacitando para que ellos vayan hasta lo último de la tierra. Usted fue llamado para ir a lo último de la tierra. Y sé que Dios está levantando misioneros proféticos para estar en lugares de gobierno, lugares de ahí está el caso de la hermana Jacqueline como concejal de Moniquirá, es una líder, predica la palabra. El miércoles está predicando en Barbosa, predicó en Barbosa. Bueno, una mujer que se mueve. Muchos de ustedes son empresarios, profesionales, comerciantes, gente súper ocupada, como dice nuestro pastor Satirio. Siempre que vayas a mandar a hacer algo, pídele un favor a una persona ocupada, porque el desocupado está tan ocupado en su nada que no te va a servir para nada. Entonces, que seamos esos expansores del reino de Dios. ¿Cómo se manifiesta ser centro de expansión del reino de Dios en forma visible? Reconocemos que la misión entregada por Dios a nuestro pastor Satirio es parte de la misión y por tanto es la misión de nuestras comunidades, entidades donde quiera que nos encontremos. Dios está utilizando a nuestro pastor en Cúcuta, pero nosotros somos un brazo extendido de lo mismo que Dios está haciendo en Cúcuta. Dios lo está obrando con la gracia que Dios me ha dado a mí, con la gracia que Dios le ha dado a la pastora Patricia, a mi familia, el equipo, porque cada uno tiene su identidad, pero es exactamente lo mismo. Trabajamos por el crecimiento de la iglesia con una estructura que es flexible, funcional, duradera. Y aquí hay algo importante, por eso el discipulado, y cuando estamos hablando de liderazgo, dice que el liderazgo es autónomo y responsable, no, irresponsable no, autónomo y coma o punto o espacio responsable. Implantamos programas estratégicos y hábiles para lograr que el crecimiento sea numérico, orgánico, doctrinal y diaconal. Alguien dice, pastor, yo no puedo estar domingo, puedes estar de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Pastor, el miércoles, ok, no, tenemos 5 miércoles diferentes porque son reuniones homogéneas. La escuela del espíritu, escuela de adoradores, tenemos noches proféticas y de milagros, familia, diseño divino y emprendedores del reino. Pastor, ¿en cuál a la que usted se siente identificado? Tenemos reuniones el lunes tenemos reunión de liderazgo, grupos bíblicos en la ciudad, el martes, el miércoles nuestra reunión, el jueves esta escuela de liderazgo, el viernes reunión desde las 5:30 hasta las 9, hay 2 reuniones de jóvenes, está creciendo bárbaro, ya tuvimos 60 muchachos el día viernes acá en la iglesia, algo maravilloso, un trabajo de años, pero un trabajo que hasta ahora está dando un fruto maravilloso. El sábado, el primer sábado de cada mes tenemos ayuno, el domingo 2 reuniones, 7:30 y 9:30. O sea, hay espacios flexibles para que las personas se puedan identificar, porque esa es la misión, que seamos flexibles para que podamos estar allí y ser fortalecidos y crecer en el Señor. Ponemos cuidado especial al levantamiento de la generación siguiente, estos jóvenes, muchachos que no vienen con tantos prejuicios, la gente religiosa, ay, qué fastidio. Mire, usted siempre va a ver un religioso porque un religioso es crítico, metido en lo que no le importa, chismoso, murmurador, son los que no siembran, son las personas que critican, son las personas que todo lo viven criticando. ¿Qué producen? Nada. Usted le mira el fruto, ¿dónde está? Nada, pero ellos lo hacen mejor que todo el mundo. Pero el pastor Satirio continuamente nos dice esto. No dice eso el pastor Satirio en nuestras reuniones de líderes. Él dice, a mí no me hable que vino, que bajó la nube, que hubo milagros, prodigios. No, a mí muéstrenme el fruto. Nomás el fruto de permanecer. Por eso se está levantando esta nueva generación. Y ojo, muchachos cuarentones de gestorios como yo,
Y me pongo yo de ejemplo primero. Ojo con nosotros. Dios a nosotros nos tiene en esta tarea. Pero si somos de esas personas que no nos renovamos y más que ser habilitadores del reino, somos estorbo del reino, prepárese para ser orillado en el camino. Y no lo digo yo, esto es una rueda que va andando. Si usted no se mete en la rueda, usted va a quedar fuera de la rueda. Y esto yo lo he visto por 21 años. Pastor, ¿usted me está amenazando? Sí, no lo estoy amenazando, le estoy diciendo la realidad. Por ejemplo, hoy yo estoy grabando esto. Hoy es día miércoles, son las 12:09 del mediodía. Yo le estoy grabando esto y yo no puedo decir, yo profetizo que mañana va a ser jueves. No, yo sé que mañana va a ser jueves. Por eso se está levantando esa nueva generación y qué bonito que nosotros nos volvamos también vino nuevo y seamos un odre nuevo para que Dios nos use. No que el día de mañana nosotros seamos esos evangélicos religiosos inservibles en la obra de Dios porque somos opositores de todo lo que Dios quiere hacer. Importantísimo, importante, por eso tan importante que nosotros nos renovemos. Yo en el camino, algo a lo que yo sí le tengo, y ustedes me han escuchado esto por muchos años, los que llevan años conmigo, que estamos envejeciendo juntos. Algo que yo siempre me preocupa, estar en el lugar asignado y estar haciendo lo que Dios me mandó a hacer. No estar haciendo lo que más se vende y lo que religiosamente todo el mundo hace. Fuimos llamados para su gloria. Por eso, algo importante, ponemos cuidado especial en el levantamiento de las generaciones siguientes, para que supere a la presente en cumplir las expectativas que Dios pone a su iglesia. Acuérdese esto, ¿eres de los que suman o eres de los que restan? Hacemos misiones de forma organizada, sistemática y masiva para obtener el máximo rendimiento del potencial humano y de los recursos económicos. Involucramos a todos los creyentes en la obra misionera para que a través de la oración, los aportes financieros y la propia movilización participen en la expansión del reino de Dios. Capacitamos y apoyamos a los misioneros nativos en pueblos no alcanzados, valorando su idoneidad en las misiones interculturales. Buscamos ganar la cooperación de iglesias diferentes de la nuestra y de sectores económicamente fuertes para fortalecer con recursos al equipo humano y la estructura de las misiones. Estamos siempre atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo y dispuestos a ir a donde Dios nos manda. Ahora, algo que con lo que yo he corrido, con muy buena suerte, si de alguna manera se podría decir suerte, fue que jamás yo le pedí a Dios que me colocara en el lugar donde yo estoy. Nunca, nunca le pedí a Dios eso. Tuve pastores que me enseñaron bien y me enseñaron a servir, a apoyar, a sumar a lo que Dios estaba haciendo con otro. Por eso siempre que yo he tenido alguna dificultad en el ministerio y he tenido oposición, porque las he tenido, de personas que me han rechazado, que me han menospreciado, como pastor, como profeta, como hombre, como lo que sea. ¿Qué yo he hecho? He puesto un lado, hermano, tranquilo. No, pastor, que a mí me parece que usted, tranquilo, hermano, no se preocupe. Yo en esto no me llamé, a mí no me llamaron los hombres, a mí no me llamó una denominación. Yo le doy gracias a Dios porque Dios colocó en mí una gracia para que el pastor Satirio fuera un padre espiritual, para que me apoyara. Yo valoro eso, mejor dicho, lo que usted ni se alcanza a imaginar, pero aprendí a nunca, jamás defenderme. Aprendí del pastor Satirio a quedarme callado. Aprendí a no defenderme porque yo no fui el que me llamé a esto. ¿Y por qué yo digo eso? Porque cuando tú no apoyas al que Dios pone adelante, no lo valoras, y tú no aplaudes lo que Dios está haciendo con ese joven, con ese niño, con ese hombre, con esa mujer, mañana nadie te aplaudirá a ti. Acuérdese que nosotros estamos en un sistema de una continua siembra. Todo lo que tú siembras es lo que tú recoges. Tú recibes, tú das rechazo, tú das menosprecio, tú no valoras tu casa, no valoras tu esposo, no valoras tu autoridad. Ok, alguien te va a sembrar lo mismo. Estamos en un mundo así. Por eso esto impartiendo la visión. Esto, como continuamente le he dicho, con 4 clases, y no quiero dejar de repetir esto. Por esto no es una clase religiosa. Esto es una impartición porque como pastor, yo sé lo que la iglesia necesita.
La iglesia no necesita esos grandes oradores y gente intelectualoide que saben tanto, pero no sirven para nada. El reino de Dios necesita gente valiente, pero a la vez humilde. Personas que estén dispuestas a ir a donde Dios los quiera llevar. Hay muchas personas que dicen, pastor, yo amo a papito Dios, yo quiero a papito Dios, pero son personas que roban a Dios en sus diezmos y su ofrenda. Yo les he escuchado decir, no, pastor, yo siembro lo que yo pueda. La Biblia, acomoda la Biblia a su beneficio. Son personas que sirven a Dios simplemente por conveniencia. Y servir a Dios por esa conveniencia, por un título, porque le digan pastor, por líder, pero hay gente que vive de falsas glorias. Hay gente que en su inmadurez no ve más allá de lo que, ¿para qué Dios los pone allí? Yo no quiero ser colocado, yo no quiero ser en el reino uno que hizo estorbo al reino. La palabra del Señor dice, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay, dice la palabra de Dios, y esa palabra tropiezo es la palabra escandalón. Dice, es necesario que vengan estos, los tropiezos, porque en los tropiezos usted se fortalece en la fe, usted sabe qué tipo de fe es la que tiene, pero la escritura dice, hay de aquel que pone el tropiezo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo, tú no necesitas defenderte. Yo en la vida he tenido momentos de dolor, de tristeza, de enojo, pero yo aprendí bien. Y no es que no hubiese tenido ganas, muchas ganas no me faltaron, pero gracias a Dios por la palabra de revelación y porque me formaron bien. Yo nunca he necesitado levantar una palabra de juicio contra nadie, porque yo aprendí que yo no soy un brujo, yo aprendí que soy un profeta, un pastor, un hombre piadoso y Dios me llamó para bendecir. Sin embargo, la Biblia dice, yo maldeciré a los que te maldigan. Bendeciré a los que te bendicen. Dios dice, hay de aquel por quien venga el tropiezo. Eso lo dice el Señor, porque será mejor, dice, que venga el tropiezo para hacer caer a uno de mis pequeñitos. Un pequeñito es un líder pequeñito que Dios está levantando. Un líder pequeñito es alguien que en el grupo de alabanza Dios está levantando. Un líder pequeñito es alguien que Dios está levantando en un grupo bíblico. Jóvenes, personas que tienen un privilegio en un grupo bíblico y de repente dicen, hermano, Dios le bendiga, bienvenidos y se sienta y se levanta el otro a criticarlo. Pero usted, ¿por qué no se preparó? Esa gente que hace caer esos pequeñitos, la Biblia dice, hay de aquellos, porque es mejor que se amarre la piedra del molino y se tiren al mar. Tú no puedes, a mí me preocupa que como líderes seamos estorbo de lo que Dios quiere hacer. Tienes que ver eso en tu corazón. ¿Cuál es el sentir que hay en ti? ¿Es un sentir egoísta, religioso, manipulador? ¿Cómo es el sentir que hay en ti? ¿Es el mismo sentir que hay en Cristo Jesús? Porque Dios llamó a la iglesia para que se expanda. Isaías 54, 2 y 8 en la nueva versión internacional dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a la derecha y a la izquierda te extenderás y tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Les animo, mis hermanos, que en este día de impartición de esta clase, sea una clase donde usted pueda en el Señor tener el mayor de los mejores sentidos. Esto, pastor, usted debe a sí mismo juzgar sus pasos. Usted no tiene que decirle a su esposo, mijo, ¿será que yo soy así? Mija, ¿será que yo soy así? Papá, mamá. No, si estás escuchando esta palabra, es porque Dios te está dando la oportunidad de corregir tus caminos si tú quieres estar dentro de este servicio en el ministerio. Ministerio, sufrimiento. Ministerio, ¿no te han rechazado? Todavía no has iniciado el ministerio. No importa, pero es necesario el rechazo. Rechazaron a Jesús, no te van a rechazar a ti, por supuesto. Ministerio es rechazo. Ministerio es ir cuando nadie quiere ir. Ministerio es predicar y guardar silencio cuando personas en su orgullo predican, en su gloria predican, en su vanagloria. Tienes que seguir el camino de Dios sobre tu vida. Por eso, quiero animarte en el Señor Jesucristo, animarte en Dios, a no darte por vencido,
a tener en tu espíritu y en tu corazón la intención correcta, porque tú le estás sirviendo al Señor. Tú no me sirves a mí. Tú no le sirves al pastor José Satirio, ni le sirves al Centro Cristiano del Chad. Tú le sirves al reino de Dios. Y del reino de Dios viene o bendición, o simplemente el reino de Dios se extiende con las cosechas que tenía previstas para ti hasta que entiendas. Yo me gozo en el Señor. Estos días, una de las personas que le está sirviendo a Dios con pasión, con entrega, esa persona tuvo una persecución durísima en su trabajo, con una amenaza muy delicada. ¿Qué yo hice al Señor? Hay muchas oraciones que yo no oro delante de ustedes para no traumatizarlos. Me di cuenta que el peligro era grave, que la amenaza en su trabajo estaba en un riesgo muy grande. ¿Qué hice? Me puse a orar. Señor, tus hijos como familia te han servido. Tus hijos como familia, y empecé a orar. Ya estos días recibí, pastor, todo lo que se había levantado, en mis palabras, todo lo que se había levantado se deshizo para la gloria del Señor. Entonces yo veo que los que le servimos al Señor siempre tenemos un gran testimonio. Y yo quiero animarlo a usted. Sírvele a Dios con los motivos correctos. No te vayas por la tontería de la vanagloria. No le hagas la guerra a una persona que Dios está levantando en el ministerio. Al contrario, apóyala. ¿Es torpe? Sí, yo tengo desde 22 años, vamos a estar aquí. Y mis torpezas son muchas todavía. El anhelo mío es poder crecer. Yo entiendo la iglesia, el ser pastoreado por un profeta no es nada fácil, ni para ustedes ni para mí, pero día a día estamos aprendiendo. Pero yo, porque no cuente con todas las herramientas, no he dejado de hacer la tarea. Y yo doy gracias a Dios por mis mentores, por mis formadores, porque yo he sido bendecido con cada uno de ellos. Y quiero que a ustedes que son la nueva generación, a ustedes que no, si usted es vieja generación y no quiere cambiar, yo sé que usted es muerte de una crónica anunciada, usted para evangélico sentado en una silla, no va a pasar. Mire sus años en el evangelio y mire su fruto. ¿Es bueno o es malo? Solamente usted lo sabe. Pero yo le quiero hablar a usted que está en ese camino de envejecimiento y que cree que el evangelio es como cuando uno agarra a los hijos en la casa, que sí, yo hablé, yo grité, yo dije y todo el mundo me hace caso, todo el mundo tiembla porque soy la mamá y la papá que grité y dije. No, el reino de los Dios no son sus hijos ni sus hijas. Del reino de Dios es otra cosa. Pero si usted puede tomar esta palabra y si renueva, pues usted será vigente. Y yo se lo digo porque tengo un gran ejemplo en mi pastor. Un hombre con casi 80 años de edad, pero un hombre que se ha renovado. Se ha renovado. Y he visto muchos pastores al lado de él, personas que no salieron de la religión, se envejecieron. Ahí huelen al alcanfor. Personas criticonas, personas que no apoyaron, y ahí están orilladas. Son pastores de títulos, no quisieron ser renovados. A veces la gente dice, yo no me he renovado porque el pastor, porque la iglesia, porque el hermano, porque para excusas está pavimentado el infierno, dicen los viejos. Pero qué bonito que usted pudiera tomar esta palabra. Y le hablo a los jóvenes, muchachos como David, que está allí, David, Roberto, le hablo a gente como John, como Jimmy, Fernanda, Eduardo Pinzón, Eduardo Tobón, David, Claudia, su esposa, a María José, a todos esta juventud, a Nico, a las hijas e hijos de John y de Fernanda, todos ustedes, Primitivo, Diana, todos ustedes, sean por favor vino nuevo. Sean personas renovadas. Déjese renovar por el Señor. El reino de Dios nos necesita, pero también necesita aquel al que yo critico. Necesita aquel al que Dios colocó. Así que seamos personas que sumemos. La palabra del Señor dice que el apóstol estaba entristecido, con dolor en su corazón, porque él decía, yo vine con ustedes a predicarles un evangelio de carne, un evangelio que nutritivo, un evangelio para gente madura, pero me tocó predicarles y volver nuevamente a la leche, porque no son capaces ni serán capaces todavía. Pero yo quisiera, mi hermano, que esta palabra lo anime a usted a crecer. Que siempre que usted pueda recordarse de mí diciendo, yo fui bien formado. No estuve en las tonterías del jet set evangélico religioso, donde la gente busca fama, donde la gente, usted no nació para que le digan
líder, hermano. Usted nació para amar a Dios. El mejor título suyo no es líder, el mejor título suyo se llama hijo. Bueno, yo termino porque esta no es una predicación, pero hay tanto. Por eso, como pastor, yo sé la necesidad que hay en la iglesia. Y si usted me dice, pastor, usted lo está diciendo por mí, sí, yo lo estoy diciendo por usted. No lo estoy diciendo por el que no conozco, lo estoy diciendo por la iglesia que pastorea. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias. Señor del cielo y de la tierra, permítenos, Padre, avanzar en el propósito eterno, avanzando en este diseño maravilloso que tienes para nuestras vidas. Levanta tus manos. Señor, te glorificamos y te honramos y te pedimos, por favor, que sea tu unción, gracia y bondad manifestándose en nuestras vidas. Señor, que este liderazgo sea un liderazgo que produzca gozo, alegría, no enojo, no tristeza, no aflicción, Señor. Un liderazgo maduro, un liderazgo que se suma, un liderazgo, Señor, que se expande, un liderazgo, Señor, que no está parado en la puerta para evitar que otros entren, ni dejar de entrar, sino un liderazgo activo. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres remunerador de todos los que hacemos la obra. Señor, por eso te pido, por favor, que en este tiempo, Señor, tengamos grandes cosechas, muy grandes cosechas en este liderazgo hermoso que tú estás levantando y que levantarás. Y permite que allí donde llega esta palabra, Señor, allí donde llega esta palabra, tal vez muchas personas que no son Centro Cristiano El Shaddai, que son amigos del ministerio, Señor, Padre, te pido por favor, mi Dios Todopoderoso, te pido por favor, mi Señor, que esta palabra los ayude a ser líderes que produzcan gozo, alegría, regocijo y no tristeza. En el nombre de Jesucristo. Gracias por el Centro Cristiano El Shaddai y por permitirme como profeta ser su pastor en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que nuestro Dios Todopoderoso les guarde, les bendiga. Les animo a que por favor estemos muy conectados con la actividad que se nos viene la próxima semana a partir del día miércoles hasta el día domingo. Acuérdese que la próxima semana tendremos un seminario de familia hermosísimo el jueves y viernes a las 6 de la mañana con el pastor Giovanni. El día miércoles el pastor Giovanni Pavón estará desde el día miércoles hasta el domingo, un hombre maravilloso, con un corazón hermoso, con un corazón muy noble. Sé que ustedes van a ver ejemplificado a un hombre piadoso, con una gracia de Dios muy hermoso, un hombre que es muy divertido en su predicación, un hombre con unas profundidades y una sencillez de la palabra y a la vez una profundidad de las escrituras hermosa. Tuvimos la oportunidad de estar con mi amado escudero segundo, quien me acompañó a Málaga y estando compartiendo con ellos, uno se viene con el ejemplo de una persona piadosa, con su esposa Carla, con sus niños. Así que miércoles en la noche iniciamos nuestra semana juvenil con nuestro hermano Edgar, quien es la persona que está pastoreando a los jóvenes, junto a Jessica Gómez, Edgar Jaimes y Jessica Gómez. Entonces estamos miércoles, jueves en la mañana, 6 de la mañana, jueves en la noche aquí a las 6:45, viernes a las 6 de la mañana, viernes en la noche, luego los chicos van a tener una actividad. El sábado a las 5 de la tarde tendremos una palabra poderosísima para las mujeres determinantes, 5 de la tarde. Hay una palabra de Dios para usted que mujer va a ser algo hermoso y el color para esta convocatoria de mujeres es el color lila. Creo que si mal no estoy, me corrigen, es el color lila. Creo que es el más clarito. Entonces, mujeres, vengan así vestidas todas lindas de color lila. Y recuerde que el día domingo a las 7:30 y 9:30 estaremos con el pastor Giovanni y va a ser un tiempo hermoso. Honren al pastor, ámenlo, cuídenlo, estén atentos de él y háganle pasar un tiempo hermoso en nuestra amada ciudad y en el Centro Cristiano El Shaddai. Recuerden suscribirse con nuestra hermana Daisy de Cúcuta, la asistencia a esta clase. Esta es la clase número 4. Somos centro de la expansión del reino de Dios. Y declaramos juntos al único y sabio Dios,
sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y los dejo en estos minutos con mi hermano Primitivo. Primitivo, muchas gracias. Dios me los bendiga y pronto nos vemos. Bendiciones.